Vamos a ver en este vídeo cómo se miden humos de combustión de motores de gas, de calderas, etcétera, con el medidor de emisiones MRU Optima. Después de haber probado varios medidores de emisión, nos decidimos por este, porque es un equipo pequeño, es un equipo de un precio muy razonable y que tiene pues, un montón de opciones. Es que con este equipo podemos viajar bien y bueno, ya veréis cómo es muy fácil hacer la medida, porque vamos a hacer la medida directamente en campo. Os lo voy a ir enseñando cómo se hace en campo. Pero recordad que para cualquier técnica de carácter de estas que llamábamos, y a mí no me gusta ese nombre, predictivo, pues siempre vamos a tener que tener en cuenta 5 aspectos. Primer aspecto, tenemos que conocer bien en qué consiste esta técnica. En este caso, pues la técnica de medición de humos consiste en analizar determinados parámetros de los humos de combustión. Los que más nos interesan son el exceso de oxígeno, nos interesan los valores de CO y nos interesa el valor de NOx, además de otros, pero por lo menos esos valores sí que nos van a permitir saber si la combustión tiene la riqueza o pobreza de aire que nosotros estamos buscando, el exceso de aire que nosotros estamos buscando. Tendremos que saber cómo funciona eso del exceso de aire, cómo se calculan, tendremos que saber utilizar, bueno, pues toda esa parte teórica. Se supone que ya la conocéis o la podéis ver en uno de los vídeos que veréis aquí en la descripción. Pero si tenemos ya claro ese concepto, la segunda cosa que tenemos que conocer es el equipo que vamos a medir. ¿Y qué es lo que necesitamos conocer de este equipo? Sus valores de referencia en cuanto a oxígeno, en cuanto a CO y en cuanto a NOx. Tenemos que conocer de este equipo también dónde es la toma, cómo se hace la toma, porque en base a eso pues tendremos que preparar una serie de herramientas para poder desmontar el tornillo o el acceso a los humos de combustión. Tercera cosa que vamos a tener que tener en cuenta, necesitamos conocer bien nuestro equipo. Esto es lo que vamos a ver fundamentalmente en este vídeo. Vamos a ver cómo se hace cómo se hacen las medidas con este medidor MRU Optima. Cuarta cosa, ya la he adelantado antes, pero necesitamos conocer los valores de referencia. Necesitamos saber cuál es el valor cuando va bien y cuál es el valor cuando da mal. Incluso si queremos diagnosticar con mucha más precisión, nosotros tendremos que conocer cómo ha ido evolucionando ese valor en el tiempo, si determinados valores están incrementando, están decrementando, permanecen estables. Pues la primera cosa que vamos a hacer va a ser configurar el equipo. Cuando encendemos el aparato vemos que lo que está haciendo, primero tiene que hacer una purga, tiene que limpiar bien sus sensores, todos los sensores, y eso lo haremos colocando la sonda al aire. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser ajustar algunos parámetros. Le apretamos aquí en extras y vemos como tenemos una serie de configuraciones, y en configuración pues vemos todos estos valores que son casi pues, el idioma que queremos, brillo. Esto lo tendremos que hacer una vez y ya con una vez que lo tenemos hecho pues ya nos valdrá. Esto es lo que nosotros tenemos puesto por defecto y nos vamos ahora a configurar, a ver si le damos a configuraciones por defecto se reseteará todo, volverá a cero. Esto lo hacemos de vez en cuando. Y los valores de servicio, yo ya he configurado una serie de programas. Aquí tenemos configuraciones del aparato para que nosotros sepamos cuáles son las versiones, número de serie, etcétera. Y aquí tenemos los diferentes sensores que nosotros hemos colocado, incluso con los números de serie de los sensores que el sistema tiene, ¿no? Todo eso no hace falta que nosotros lo configuremos, ya normalmente nos lo han configurado. Porque nosotros en realidad una vez que ya tenemos eso, nos vamos a la medida, pulsamos aquí en medida y nos vamos a ir a medida de emisiones. Fijaros que en medida de emisiones nos va a aparecer pues una serie de programas que nosotros ya tenemos configurado
en el que hemos indicado en cada uno de estos programas, por ejemplo, este es el que más usamos nosotros, que una serie de combustibles que nosotros podemos usar. Pues, hoy usaremos este de gas natural, y en este de gas natural, bueno, una vez que le pulsamos ya va a empezar directamente a medir. Pero ya veremos que todos estos parámetros son los que nosotros queremos medir. Fijaros que nos aparecen de diversas opciones. Aquí vamos pasando las 3 páginas que tiene y vemos qué parámetros son los que vamos a medir. Temperatura de gas, temperatura del aire, exceso de oxígeno, tanto por ciento de CO2, ppm de CO, ppm de NO, ppm de NO2, porque este hace la medición del NO y del NO2 de forma diferenciada. El total de NOx, tanto en ppm como en miligramos por normal metro cúbico, sin corregir. SO2 y ya pues pérdidas, lambda, eficiencia de la combustión. Eso en motores nosotros lo tendremos que calcular. Y aquí hay algunos parámetros como el exceso de aire, la temperatura del gas y la temperatura del aire. Bueno, estas son las 3 páginas de datos que nosotros obtendremos. Y una vez que tenemos configurado esto, que esto lo configuramos una vez y ya nos valdrá pues para todas las medidas que nosotros vamos a tomar, va a ser este programa 1, va a ser nuestro programa por defecto. Ahora conectamos la sonda. La conexión de la sonda, si os fijáis, tiene 3 conexiones. Si pretendemos hacerlo mal, no va a ser. Fijaros que este de aquí no va a poder ser, este aquí no entra. Este aquí sí entra, este aquí, y solo tiene una posición, y la sonda de temperatura la colocamos aquí. Y ya tenemos nuestra sonda lista para medir. Fijaros que la propia sonda tiene un mango con el que nosotros con el que vamos a sujetar. Nosotros agarraremos de aquí. Sitio seguro. Tenemos que recordar que la sonda esta se va a poner calentita, 500 grados, 600 grados, 400 grados, dependiendo de la temperatura. Tenemos esta pieza que lo que nos permitirá será que el agujero cierre bien y nosotros podamos meter esto hasta el fondo y cierre bien, no vaya a entrar aire por aquí, porque esto va a estar aspirando. Si entra aire por aquí nos va a falsear la medida. Esto es para que ajuste bien en el orificio que tenga el aparato que nosotros vamos a medir, en nuestro caso pues un motor de gas. Nosotros enroscamos ahí en el agujero, y una vez que ya lo tenemos dispuesto, ya recordemos que esto es magnético, ¿veis? Estos son imanes muy potentes, se va a quedar pegado a cualquier superficie metálica, y una vez que ya lo tengamos, solo tenemos que ir aquí, volvemos a nuestra pantalla, nos colocamos en medida de emisiones y pulsamos OK. Cuando tengamos todo preparado, seleccionamos el programa, y una vez seleccionamos el combustible, en esta pantallita vamos a buscar el punto de máxima temperatura, la corriente del gas. Cuando lleguemos a ese punto, ahí dejaremos la sonda y empezará la medida. Tarda un rato porque tiene que estabilizar, los sensores tienen que llegar a saturarse de las partículas, de los gases, etc. Y nosotros aguantamos ahí hasta que vemos que los valores son más o menos estables. Pues sabemos cuál es el exceso de aire, ese es el que yo tomo como referencia. El exceso de aire, pues en cada motor, pues yo sé que unos tienen el 7%, el 8%, el 9%. El motor ese, pues vemos hasta dónde ya no cambia el valor de exceso de aire, y cuando se estabiliza, pues detenemos la medida pulsándole aquí al botón detener. Ya vemos ahí cuáles son los valores que nosotros hemos almacenado. Con esta información nosotros podemos hacer varias cosas, o bien lo llevamos a un ordenador, al programa que tiene el aparato. Nosotros esto no solemos hacerlo porque tenemos demasiados aparatos, demasiado software que hacer y nos cuesta más integrarlo, sino que directamente tomamos nota de estos valores, y esas notas nosotros las llevamos directamente las escribimos en nuestra aplicación, y a partir de eso determinamos si el motor está funcionando correctamente o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Medimos el O2, vemos el O2, vemos el exceso de oxígeno y vemos si está
dentro de lo que nosotros, del rango de exceso de oxígeno que nosotros queremos. En segundo lugar, comprobamos los niveles de CO. Tenemos unos valores de CO de referencia para cada motor que utilizamos, pues vemos si estamos dentro o estamos fuera. Y por último vemos los valores de NOx. Los tres valores suelen tener una relación entre sí, es decir, si yo varío el exceso de oxígeno, pues veo cómo se me varía el CO y veo cómo se varía el NOx. Tengo que aprender en cada motor cómo soy capaz de variar el exceso de oxígeno, cómo cambio el carburador, cómo hago esa diferente mezcla entre el aire y el combustible. Eso es lo que me va a hacer que la combustión sea más completa o menos completa, me va a cambiar los niveles de CO y también pues me permitirá ver cómo, si las temperaturas son más altas o más bajas, cómo son los niveles de NOx. Si hubiera cualquier problema en el cilindro, en la combustión, eso me lo va a cantar tanto el CO como los NOx. Y para ver cómo está siendo el rendimiento de la conversión de gas natural en electricidad, lo veré a través del exceso de oxígeno y a través de esas combustiones de CO y NOx. Pues vamos para el interior del contenedor. El contenedor pues insonorizado, ahí llevamos nuestro equipo MRU Optima y entramos en primer lugar aquí en la zona donde están las cabinas del generador. Vamos a meternos por aquí, nos espera aquí nuestra compañera que nos va a apoyar y me voy a apoyar en dos compañeros. Y nos vamos hacia la zona del motor. Ahí en esa zona lo que estamos buscando ahora mismo, fijaros en la llave que llevamos, pues una llave de tubo de carraca, porque tenemos que quitar el tornillo por el que vamos a acceder a la chimenea. El punto donde vamos a medir está justo después de la turbo y lo que tenemos que hacer es meter ahí la sonda. Vale, fijaros que lo primero que hago es coloco el medidor en la pared metálica porque tiene un imán potente, selecciono el programa de medida, tal y como hemos visto hace un momento, enchufo la sonda, también tal y como hemos visto hace un momento, son 3 conexiones las que tengo que hacer. Y aquí vamos a introducir esa sonda por el tornillo de acceso a la chimenea. Tenemos que desmontar el tornillo. Fijaros que esa chimenea está a más de 500 grados, es decir, que tiene que utilizar unos guantes especialmente adaptados para temperatura. Y fijaros que lo que está haciendo es quitando ese tornillo con el mayor cuidado del mundo. Ya lo tiene ahí en la carraca, ya lo tenemos. Y ahora vamos a introducir la sonda. Tenemos que conseguir que no entre aire, es decir, tiene que sellar. Para eso tiene ese tornillo cónico para que el ajuste sea perfecto. Lo atornillamos un poquito, lo sujetamos un poquito. No hace falta que apretemos mucho, solo con que tengamos la seguridad de que no entra aire ya es suficiente. Si le apretamos mucho, después no lo vamos a poder sacar. Bueno, pues ahí ya vamos a empezar a medir y en la medida buscamos la corriente de aire primero, la corriente de aire donde esté la temperatura máxima y ahora empezamos a medir. Fijaros que lo que estamos haciendo es estabilizando el valor de O2. Ahora, digamos, los sensores se tienen que ir saturando de este gas. Ahora mismo están saturados de aire puro, pues tienen que ir saturándose de aire. En la temperatura ese que pone temperatura de aire lo está tomando con un sensor de temperatura, un termopar que tiene conectado el aparato. Está midiendo que la temperatura dentro son 35 grados y la temperatura que tiene la corriente son 414. Es la temperatura que tiene después de la turbo, por eso tiene un poquito más baja de lo que sería justo el escape de las culatas. El O2 ya está en 9.4, está a punto de estabilizarse y ya vemos los valores de tanto por ciento en volumen de CO2, tanto por ciento en volumen de O2, ppm, que sería en peso de CO, ppm de NO y NOx. Ahora le vamos a dar a detener, ya lo hemos dejado en 9.3 y a guardar. La medida ya ha quedado guardada. ¿Veis? Ahí vemos la segunda pantalla, que son
el valor de CO2 corregido, los NOx, etc. Son 3 pantallas. Ya han quedado guardadas en el equipo para que podamos revisarlas un poquito más tarde. Bueno, pues ahora llega el proceso de desmontar la sonda. Bueno, fijaros que aquí nos cuesta un poquito porque se queda muy en depresión y nos cuesta un poco abrir la puerta, pero bueno. Y ahora vais a ver cómo arriba nos aparece una pantalla y a mí me gusta pues tomar una foto de los datos de NOx que está midiendo el equipo. Con eso compruebo, como mi equipo está calibrado, tiene certificado de calibración, yo compruebo ahí que el valor de NOx que está midiendo el equipo coincide con el valor que a mí me ha dado. Si no me diera igual, del que me fío es de mi equipo de medida, no me fío menos de este, que necesitará pues, una calibración. Con eso veo si el equipo de NOx pues, ha funcionado correctamente o no. Ahora voy a ver cómo anda mi compañero, que está montando, está restableciendo el equipo, está restableciendo la chimenea. Vamos a ir a ver si encuentro aquí, a ver, recupero mi equipo. Ya me ha desmontado la sonda, ya ha sacado la sonda. Recordad que la sonda hay que tener cuidado con la punta, que la punta está a 500 grados en estos momentos. Entonces tendré que tener cuidado hasta que se enfríe, en tocarla. Y ya está, ya nos podemos ir a la siguiente medición que vamos a hacer en el siguiente motor. Total, tenemos que medir 12 motores, pues ahora, uno por uno, nos va a tocar hacer estas medidas. El analizador MRU se convierte así en una herramienta prácticamente imprescindible para el técnico que ajusta motores, para el técnico que se ocupa de saber si los motores están correctos o no. Como os digo, el analizador MRU, después de haber probado Bacharach, Testo, etcétera, nos parece que esto es otro nivel, está por encima de estos otros equipos, tanto en facilidad de uso como incluso en tamaño para manejar el equipo, en comparación con estos grandes maletines que son, por ejemplo, el Testo o el Bacharach.